Hola familia Iglesia, ¿cómo estamos? ¿Listos para la segunda parte de esta serie? Quiero dar la bienvenida a todos los que están conectándose con nosotros en línea, los que están en el campus de Montemorelos, campus Fresnillo, todos los que están en este auditorio. Estoy emocionado y tengo mucha fe de que esta serie va a ser de bendición y sé que lo necesitamos. Pero antes de entrar en el tema de hoy, quiero decirles algo que quizás, la verdad, es algo personal de mía y de mi familia. Estábamos esperando para decirlo un poco más de tiempo, pero no voy a decir que cometimos el error, pero tomamos la decisión de decirle a mis hijas un secreto. Y mis hijas se emocionaron mucho, andaban regando el tepache por todos lados. Entonces ya medio mundo lo sabe, y la noticia es que mi esposa está embarazada y tiene 2 meses y estamos muy emocionados por esa bendición. Y también les pedimos como familia sus oraciones. Los que conocen nuestra historia saben que los embarazos para nosotros, para nuestra familia, han sido muy difíciles, son muy difíciles para mi esposa, y son de alto riesgo. Así que les pedimos por favor estén orando, y esperamos ahí por el mes de mayo del próximo año poder recibir a un nuevo miembro a nuestra familia. Y eso me tiene aún más apasionado por el tema de esta serie. Porque estamos hablando en esa serie de blindados, cómo podemos hacer que nuestras vidas estén blindadas contra balas, defendernos contra los ataques del enemigo. Y yo quiero que mi familia esté protegida, yo quiero estar protegido, yo quiero que sus familias estén protegidas de los ataques del enemigo. Y eso es lo que estamos viendo en esta serie. Pero ¿cuántos de ustedes han visto la película de Rescatando el Soldado Ryan? Sí, a lo mejor pueden bajar la mano, algunos de los que están un poco más jóvenes, es como que eso salió cuando yo tenía 3 años. Pero los que han ido a la guerra, es una muy buena película, al menos en mi opinión. No les estoy recomendando que la vean, pero si quieren ver una película fuerte, pesada, que te da una idea de cómo es la guerra, eso es una película que representa bien. Las personas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial dicen que esa película representa muy bien cómo era en la guerra. Y fue algo terrible. Esta película inicia con una escena donde las Fuerzas Unidas están aterrizando ¿cómo se llama el lugar? En Normandía, en las playas de Normandía. Y muestra cuando ellos bajan de los barcos y aterrizan y empiezan a salir y están peleando contra el ejército de Alemania, los alemanes, y están atacándolos. Y fue una terrible experiencia, o sea, algo muy, muy fuerte. Se estima que aproximadamente 39,000 soldados murieron en esa batalla. 39,000 en una sola batalla. Fue algo muy fuerte. Y yo quiero que imaginemos cómo se sintieron los soldados que estuvieron ahí. Se imagínate haber sido uno de los soldados que estaban ahí preparándose para enfrentar al ejército alemán en toda su fuerza, lo que se debe haber sentido. Yo tuve el privilegio yo creo que algunos 18 o 20 años más atrás, de tener una conversación, escuchar el testimonio en un pequeño grupo en una iglesia de un sobreviviente de esa batalla. Y era evidente que esa batalla y las traumas que habían sucedido ahí le habían marcado la vida, y era evidente por sus lágrimas. Se escuchaba en su voz y cómo él temblaba al recordar la historia. De hecho, él fue uno de todo su batallón, él fue el único que sobrevivió en ese enfrentamiento. O sea, es algo muy, muy fuerte. Y gracias a Dios, nosotros no nos encontramos en esos barcos a punto de llegar a la playa Normandía y enfrentar uno de los ejércitos más malvados y fuertes que el mundo ha conocido. Pero la Biblia sí expresa que nos encontramos en una guerra. No es una guerra física, sino es una guerra espiritual contra una fuerza maligna muy poderosa.
Pablo lo menciona, Pedro lo menciona y Jesús habla de esto. En Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Pedro dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y Jesús, una vez hablando a sus discípulos, les habla de esto. Dice, hablando a Simón, Pedro, dice: Simón, Simón, mire que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. O sea, imaginan lo fácil que es para nosotros agarrar trigo y sacudirlo y zarandearlo. Jesús hace esa comparación de la fuerza de Satanás y la capacidad que él tiene de agarrarnos y sacudirnos y hacernos pedazos. Pero dice Jesús: yo he orado por ti para que no falle tu fe. Pero en sus propias fuerzas, Pedro estaba sin esperanza ante un enemigo tan poderoso que quería destruirlo. Y lo que Jesús y Pedro y Pablo nos están comunicando es que hay una guerra espiritual. Tenemos un enemigo poderoso en fuerza y autoridad. Este enemigo es mucho más fuerte que tú y yo. Es más inteligente que tú y yo. Tiene más experiencia, tiene años, miles de años de experiencia. Y lo que él quiere hacer es destruirnos. El objetivo de Satanás es destruir la iglesia y llevarse con él al infierno a todos los que él puede llevar. O sea, él odia a la humanidad, odia a la iglesia, quiere destruir la iglesia. Y quiere llevarse a todos los seres humanos que él puede consigo al infierno. Y me gustaría impresionar en sus mentes en este día la realidad que al salir de tu casa cada mañana es como salir del barco en las playas de Normandía para enfrentar la guerra. Porque nosotros salimos muchas veces corriendo y ni siquiera estamos pensando en la batalla. Gracias. Ni siquiera estamos pensando en la batalla. Pero cada vez que salimos de nuestra casa, imagínense la escena. O sea, imagínate que te paras. Me gustaría que esta semana, al pararte en la puerta de tu casa antes de salir, te imaginaras cómo habrán sentido esos soldados que estaban en punto de enfrentar la fuerza nazi. Imaginar y reconocer que al salir de tu casa, incluso desde antes de salir, me atrevo a decir, pero al salir de tu casa, eso es lo que te espera allá afuera, en un ámbito espiritual. No tenemos ojos para verlo, pero Jesús, Pedro, Pablo y en muchas partes de la Biblia nos están recalcando que eso es una realidad. Si no nos preparamos para pelear, el enemigo va a hacer lo que él quiere con nosotros. Nos va a eliminar de la batalla, a robarnos, va a hacernos inútiles para los propósitos de Dios. Así que hay que prepararnos. ¿Cómo podemos prepararnos? El apóstol Pablo nos dice en Efesios 6, versículo 11: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Pablo nos dice que para sobrevivir esta batalla espiritual y mantenernos firmes hasta el final, tenemos que ponernos armadura espiritual, lo cual tiene mucho sentido. Es una guerra espiritual, hay que poner armadura espiritual. ¿Qué es la armadura de Dios? Efesios 6, 14 al 17 es el versículo de esta serie principal. Dice lo siguiente, y nos dice de las 6 piezas de armadura de Dios. Dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La semana pasada les decía que Pablo se estaba haciendo referencia a la armadura que tenían los soldados romanos, porque todo el mundo conocía la armadura, porque todo el mundo estaba gobernado por los soldados romanos. Pero nosotros no estamos tan familiarizados. Entonces, para muestras como ejemplo, yo estoy utilizando una armadura más moderna que nosotros con la cual estamos más familiarizados. Y nuevamente lo traje conmigo. En vez el casco de salvación,
Aquí lo tengo, esto va a representar la serie El Casco de Salvación. Vamos a hablar del casco más adelante, lo importante que es tener el casco puesto. Tenemos además nuevamente el cinturón de la verdad. Estuvimos hablando de esto la semana pasada, sumamente importante. Tenemos el chaleco de salvación, si lo puedo sacar. Chaleco. Este chaleco chaleco antibalas es coraza de justicia. De esto vamos a estar hablando esta semana. Tenemos también el escudo de la fe. Esto es una miniatura, pero vamos a estar hablando del escudo de la fe, lo importante que es. La semana pasada se me olvidó, pero ahí estaban, pero no las vi porque está muy oscuro en la bolsa. Pero también las botas tácticas, hoy las traigo puestas. Esas son botas tácticas militares y eso representa la disposición a ir a compartir el evangelio. Y tenemos también la espada del Espíritu que nosotros estamos utilizando en vez de una espada. Esa es la espada moderna del Espíritu. Y les decía, voy a tener esto aquí un ratito, porque Pablo dice con esta armadura que acaba de mencionar podemos resistir hasta el final. Así que nosotros vamos a ver cómo poner esta armadura y cómo mantener esta armadura puesta, porque todos nosotros estoy seguro que queremos resistir hasta el final. No queremos ser eliminados ni descalificados del enemigo. La semana pasada hablamos del cinturón de la verdad y hablamos de lo importante que era traer puesta el cinturón. El cinturón, la verdad, es una sincera y poderosa convicción que nace de la iluminación sobrenatural de la verdad. Y yo sé que eso es una definición quizás complicada cuando la escuches por primera vez, pero básicamente es la convicción que desarrollamos cuando Dios nos abre los ojos para entender lo valioso del evangelio. Y caemos en cuenta que todas las otras cosas en el mundo son secundarias y muy atrás. Primero es esto y eso es mucho más valioso. Y eso desarrolla en nosotros una convicción y una determinación de ir detrás de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y vimos que ponemos el cinturón de la verdad al meditar en la verdad. Vimos que la verdad es la palabra de Dios y es Jesús mismo. Cuando meditamos en la palabra de Dios y en Jesús, nos ponemos el cinturón de la verdad y reconocemos su incomparable valor. La segunda pieza de la armadura es la coraza de justicia. En todas las armaduras, Pablo nos está diciendo, nos está mostrando que hay una pieza que todo el mundo, algo que todo el mundo conoce y que es una pieza física, y luego está hablando de algo espiritual. Entonces la coraza de justicia son dos cosas distintas, y vamos a hacer lo mismo que la semana pasada. Nos vamos a examinar a cada una pieza por pieza. Yo quiero empezar con la coraza, o en este caso el chaleco antibalas. Entonces, ¿qué es la coraza? ¿Qué función tenía la coraza o tiene el chaleco antibalas? Bueno, protege los órganos más vitales. Eso es algo obvio, pero el chaleco o la coraza de justicia cubría, en el caso de los soldados romanos, igual que el chaleco de antibalas, cubre todos los órganos más vitales: el corazón, los pulmones, el hígado, riñones, intestinos. O sea, es bien importante. Además de que cubre las piezas más vitales, los órganos más vitales, es importante ponerla. ¿Por qué? Porque esto es el blanco más grande que tenemos en el cuerpo. O sea, es lo más fácil de pegar. Si un arquero o alguien con un arma quiere dispararnos, lo más fácil de pegar es todo esto, porque es el espacio más grande. Entonces la coraza o el chaleco nos protege el blanco más grande que contiene los órganos más vitales de nuestras vidas. Si un soldado solo tiene tiempo para ponerse una pieza de armadura, lo más seguro es que un soldado tomaría la coraza o chaleco antibalas. La coraza de los soldados romanos, lo hemos visto en las películas, había como que diferentes dependiendo de cuánto dinero y tu posición en el ejército, pero uno de ellos era hecho de una tela muy gruesa, y a la tela le cosían pedazos de metal o cuerno quebrantado como en piezas para proteger, cuerno de algún animal que es muy resistente. Los que estaban un poquito más arriba
se ponían era como una malla de cadenas. Creo que ¿cómo le llamaban? Eran cota de malla, se llama. Entonces son como candados que van conectando y crea como un tipo de camisa de eso. Y ya los que tenían más dinero, que estaban más arriba, tenían corazas de hierro o de bronce. Y eran pesadas, o sea, pesaban entre 10 y 11 kilos. Pero todos consideraban que valía la pena ponérsela porque pues te protege de algo que pudiera eliminarte de la batalla. Entonces, y tener una coraza, o en este caso un chaleco de salvavidas, puede ser la diferencia entre una herida que termina tu vida o solo un moretón. Pero es muy útil el chaleco. Entonces lo que yo quiero hacer es, yo les dije la semana pasada que voy a dejar que alguien me disparara. Y estoy un poco nervioso, pero soy un hombre de mi palabra. Entonces, tengo conmigo, no es arma de fuego, no se me asusten. Es una arma, es una gocha. Dispara balas de pintura. Y yo quiero mostrarles que además, aunque es un arma que dispara balas de pintura, no es un juguete. Estoy seguro si tiene creo que no tiene bala. Ahora sí está cargada y armada. Se salió una de aquí. Okay. Lo que quiero hacer ahora es mostrarles que esto no es solo un juguete. Y voy a tratar de que no caiga pintura. No salió bala, espérate. Ahora sí. Lo siento, hermana Mari. Yo le voy a ayudar a limpiar. Ahora lo que voy a permitir hacer, voy a enviar que pase Ángel. ¿Dónde está Ángel? Ya acá está. Lo invité para que él me disparara. Yo no lo permitiría dispararme sin el chaleco puesto porque duele. De hecho, hace muchos años me acuerdo que Paco y Luis se desafiaron el uno al otro para dispararse en el brazo a como 2 metros de distancia. ¿Dolió o no, Paco? Le sacó sangre, quedó cicatriz, quedó marcado como 2 años. O sea, está fuerte. Yo voy a permitir que Ángel, hazte un poquito más para enfrente, por favor. ¿Se cayó la bala? Está mejor. Bueno, si no sale la primera, pues me disparme otra vez y sí sale. Voy a dejar que me dispare en el chaleco, la coraza. Oren por mí, por favor. Dale otra. No la atinaste. Te lo juro que... Gracias, Ángel. Un aplauso para Ángel. Oye, los que querían que me dispararan, en verdad, felicidades. Sus oraciones fueron contestadas. Muy bien. Oye, eso duele. Si me hubieran disparado, tengo pintura en las manos. Si me hubieran disparado en el chaleco, sí, en el chaleco, pero no en la parte que protege, no hubiera sentido absolutamente nada. Entonces, yo creo que la idea queda clara. Esto muestra el daño que puede causar cuando no traemos el chaleco puesto. Conclusión, un chaleco antibalas hace una gran diferencia. Gracias. Okay. Hasta en la barba me cayó. Dime, ¿en qué otra iglesia andan disparando al pastor en el escenario? Muy bien. Oye, no es pintura, es sangre. Es que si yo sangro naranja. Ok. Conclusión, el chaleco antibalas hace una gran diferencia.
Nunca debes ir a la guerra sin un chaleco puesto, sin la coraza puesta. En la segunda parte de la armadura es muy importante. Ok, ahora vamos a examinar, ya vimos qué es el chaleco. Ahora vamos a examinar, porque Pablo siempre combina en todas estas partes algo físico con algo espiritual. Ya vimos el chaleco, la coraza. Ahora vamos a hablar de la justicia. Y aquí es donde necesito que presten atención, porque es fácil entender el propósito del chaleco. Ahora necesitamos entender el concepto de la justicia. La definición de la justicia común es, de hecho es del diccionario nada más, es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dejando a cada uno lo que le corresponde. Es básicamente algo que busca hacer justicia, algo que busca que cada quien recibe lo que corresponde. Esto no es la justicia de la cual está hablando el apóstol Pablo en este caso. Pablo está hablando de una justicia que Dios da. Una justicia que Dios da. Y hay dos tipos de justicia que Dios da. La primera, y si están tomando apuntes, quizás quieren apuntar esto, es la siguiente. Es justicia atribuida. Justicia atribuida. ¿Qué es la justicia atribuida? Es la justicia de Jesús acreditada al cristiano, permitiéndole ser justificado. Voy a decirlo otra vez. La justicia atribuida es la justicia de Jesús acreditada al cristiano, permitiéndole ser justificado. En otras palabras, es cuando Dios toma la justicia de Jesús y le da a alguien que no lo merece, que somos nosotros. Y Dios nos ve a nosotros y nos trata como si nosotros tuviéramos la justicia de Jesús. Eso es la justicia atribuida. En Romanos 3, 22 al 24 se habla de esto. Dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Esto es, con lo que acabo de explicar, justicia atribuida, la justicia que Dios le da a una persona. Dios da a la persona la misma justicia. Jesús no es algo que nosotros podemos ganar, no es algo que merecemos, Él lo atribuye a nosotros. Y luego está la justicia impartida. La justicia impartida. Y esto es el don de la gracia de Dios dado en el momento del nuevo nacimiento que permite a un discípulo cristiano luchar por la santidad y la santificación. Muy diferente. Una de las justicias, la primera justicia es la que Dios te da, te hace y te trata como con la justicia que tiene Cristo. Y la segunda es una gracia que Dios da en el momento que nace uno de nuevo, que te permite como cristiano luchar por la santidad. Te da el poder que necesitas para vivir una vida santa. Esto es lo que Dios hace por el poder del Espíritu Santo después de declarar a uno de sus hijos justos o perdonados. Es decir, de la justicia atribuida. Esta justicia empodera al cristiano para que pueda comenzar y continuar su proceso de santificación. De hecho, algunos utilizan el término justicia impartida de manera sinónima con la santificación o el poder para santificarse. Es un proceso, pero es un poder que Dios nos da para continuar en ese proceso. Pedro describe este concepto de esta justicia en 2 de Pedro 1:4. Veamos lo que dice. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Qué son estas promesas? Bueno, la promesa del Espíritu Santo. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. ¿Sí estamos entendiendo lo que está diciendo? La justicia impartida nos da el poder para ser más como Cristo. Escapar nos da el poder por vencer los deseos naturales para ser más como Cristo.
John Wesley, el ministro teólogo quien fundó la iglesia metodista, creía que la justicia impartida trabajaba en conjunto con la justicia atribuida. Y efectivamente yo creo que es verdad. Una cosa es necesaria para la otra y trabajan juntas. Y hay un pasaje en Romanos 5, 1 al 5 que habla de cómo estas justicias trabajan juntas. Y dice lo siguiente. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la justicia atribuida. ¿No les estoy confundiendo? ¿Me están siguiendo? Ok. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿Qué es la armadura de Dios? Es lo que nos permite mantenernos firmes hasta el final. Y la coraza de la justicia es esencial para mantenernos firmes. Esto se refiere a la justicia impartida. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios nos ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces en este solo pasaje vemos cómo trabajan juntos la justicia atribuida y la justicia impartida. A mí me encanta todo esto, pero yo sé que a todo el mundo a lo mejor no le interesa mucho esos temas de teología, pero creo que es importante entender de qué está hablando para poder saber cómo podemos poner en la coraza de justicia y saber por qué es tan importante ponerla. En resumen, nosotros no somos responsables de la justicia atribuida. Eso es importante. Eso viene, o sea, la justicia que Dios, con la cual por medio de Cristo nos declara justos. Eso viene por la fe en Cristo. Él hizo todo el trabajo, ya terminó el trabajo y no hay nada que nosotros podamos agregar ni restar al trabajo que Él hizo. Eso es importante entender. No estoy hablando de eso cuando digo justicia atribuida, se habla de esto. Pero sí tenemos una responsabilidad en la justicia impartida. Aunque esto también es un regalo de Dios porque Él nos da su Espíritu Santo, lo cual es lo que nos empodera para superar las tentaciones. Pero tenemos la responsabilidad de someternos al Espíritu, caminar en el Espíritu, obedecer la palabra de Dios, en fin, buscar la santidad. Es Dios quien nos da el poder para hacerlo. Pero es nuestra responsabilidad cooperar con su Espíritu en nosotros. ¿Están conmigo? O sea, esa es la justicia de la segunda parte que estoy hablando, la justicia impartida. ¿Y de cuál de estas dos justicias está hablando Pablo? Pues yo creo, creo que la mayoría de los teólogos, incluyendo John MacArthur, uno de los teólogos más conocidos actualmente, creo que la coraza de la justicia de la cual Pablo habla se está refiriendo a la justicia impartida. O sea, el poder que Dios nos da para vivir vidas santas, pero en la cual sí nos corresponde una responsabilidad. Y creemos esto porque no tiene sentido que sea la justicia atribuida, porque nosotros no podemos ponernos la justicia atribuida. Solo Dios nos lo puede dar y lo da por medio de la fe. Y si los que somos hijos de Dios ya estamos en Cristo, ya nos ha dado esa justicia. Y no hay nada que podamos hacer para agregar, restarle. Entonces no nos diría ponte la armadura de la coraza de la justicia, refiriéndose a esa, porque ya la traemos puesta. Pero lo que sí donde sí tenemos una responsabilidad es en nuestro proceso de santificación, porque Dios nos da el poder, pero nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu para que ese proceso se lleve a cabo. ¿Están conmigo? ¿No me metí demasiado profundo? Me emocioné con la teología, me acordé de mis días en la universidad cuando estaba escribiendo ensayos y todo acerca de esto. Entonces tenemos la coraza que protege los órganos más vitales de nuestro cuerpo. Y tenemos la justicia impartida, la cual nos da el poder para vencer nuestros deseos naturales y vencer la tentación. Entonces Pablo junta estas cosas y dice la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de la justicia? Esto es una definición de ella.
Es una protección sobrenatural que recibimos cuando nos valemos del poder que Dios nos da en Cristo para vivir una vida santa. Una protección sobrenatural que recibimos de parte de Dios cuando utilizamos el don que nos dio, la gracia que nos dio, que es el Espíritu Santo, para vivir una vida santa. Esto significa que vivir una vida de santidad nos protege del enemigo a las cosas más vitales de nuestras vidas. Y no sé tú, pero yo quiero eso. Yo quiero esa protección. Porque lo quiero también para mi familia. Y lo quiero para mi iglesia. Y lo quiero para ustedes. Quiero que estén protegidos de las partes más vitales de su vida. Quiero que estén protegidos de los ataques del enemigo. Porque Él es feroz. Y quiere sacudirlos como trigo. Quiere acabar con ustedes. Pero la coraza de justicia te protege a las partes más vitales de tu vida. Pero eso implica buscar y vivir en santidad, cooperar con el Espíritu Santo para que nosotros podamos traer puesta esta protección sobrenatural. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Y no estoy seguro porque yo no veo cosas espirituales. Dios no me ha dado ojos para ver todos esos asuntos. Pero creo que cada pecado en nuestra vida es como una puerta abierta por donde el enemigo puede entrar y hacer fortalezas de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, cada área de mi vida en la que yo he pecado y no me he arrepentido y estoy viviendo en pecado, es una puerta abierta. Es como dejar quizás el chaleco abierto porque tengo un pecado no arrepentido en mi vida. Y por esa puerta el enemigo puede lanzar sus dardos y sus ataques y me va a pegar en uno de los órganos más vitales de mi vida. Cuando estamos viviendo en santidad, estas puertas están cerradas. Y el enemigo no tiene acceso para llegar a nuestro espíritu, para engañarnos y destruirnos. Si no tenemos la coraza de justicia puesta, será tan fácil para un enemigo entrar a destruir nuestras vidas, como sería para un ejército enemigo entrar en una ciudad fortalecida, pero que dejó todas las puertas abiertas. Es decir, la ciudad fortalecida tiene la capacidad de defenderse si mantiene cerradas sus puertas. Pero si deja las puertas abiertas, ¿de qué le sirve toda la fortaleza? Y nosotros tenemos el poder de Dios de mantener cerradas esas puertas por el poder de su Espíritu Santo mientras nosotros nos sometemos a Él y vivimos en santidad. Pero cuando desobedecemos a Dios y no procuramos la santidad, estamos abriendo las puertas de nuestras vidas para que entre el enemigo y establezca fortalezas en nuestra casa, en nuestras vidas y destruye las cosas más vitales de nuestras vidas. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Esto es bien importante. Dios no quiere eso. Él es un buen padre, quiere protegernos. Y las reglas de un buen padre siempre son para proteger a sus hijos. Y todo esto me hizo pensar en las reglas que nosotros le damos a nuestros hijos. ¿Para qué les damos reglas a nuestros hijos? Para su protección. En mi casa nosotros hemos establecido reglas. Y todas son buenas y son para la protección de nuestras hijas. Algunas las entienden ellas y otras no, pero todas son para su bien. Les decimos que se laven las manos antes de comer. Y ellas no entienden, tan chiquitas, no entienden todo acerca de los gérmenes o cómo funciona. Pero es una regla que tenemos en la casa. Le decimos, no reciben dulces o regalos de extraños. Le decimos que necesitan, tienen que dormir temprano y levantarse temprano para hacer la escuela, ir a la escuela. Son reglas que tenemos en la casa. Tienen que obedecer a sus papás. Hay ciertas reglas que nosotros tenemos en nuestras hijas. No juegan en la calle. O sea, no entienden todas, pero como sus papás, yo sé para qué son y yo espero que entiendan o no, que obedezcan esas reglas. Porque yo sé lo que ellas necesiten, lo que es mejor para ellas. Yo sé lo que les puede proteger. Bueno, las reglas de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, hay que recordar quién lo está dando. Es un buen padre. Quiere lo mejor para sus hijos.
Y cada una de sus reglas y cada una de sus leyes son para nuestro bien. Y muchas veces nosotros no las entendemos. Y lamentablemente como nos sentimos inteligentes y grandes para tomar nuestras propias decisiones, cuando no entendemos algo queremos ignorarlas. Me parece eso, me parece anticuado, me parece que eso no importa. Yo no veo cómo me está afectando. Pero Dios ve cosas espirituales que nosotros no vemos. Él sabe cómo trabaja el enemigo y Él quiere protegerte de él. Y nos ha dado su ley y sus mandamientos para protegernos. Pero si nosotros ignoramos esas cosas y hacemos lo que nosotros queremos, lo que estamos haciendo es que estamos viviendo en desobediencia, no estamos viviendo en santidad. Y aunque Dios nos da la capacidad de protegernos, estamos abriéndole puertas al enemigo. Y él puede hacer lo que quiere. Pero si nosotros sometemos a Dios, entendamos o no, lo que estamos haciendo es que estamos cerrando el chaleco. Estamos cerrando las puertas de la ciudad fortificada para que el enemigo no puede hacernos daño, especialmente esas cosas áreas más vitales de nuestras vidas. Y yo sé que muchos no toman muy en serio el tema de la santidad, pero creo es porque piensan que saben mejor, que ellos saben cómo manejarlo. No, hombre, eso no tiene consecuencias tan graves. Recuerda, tú no tienes los ojos que Dios tiene, no tienes la sabiduría que Él tiene, no tienes las fuerzas que Él tiene. El enemigo, sin las fuerzas de Dios, sin la protección de Dios, te sacude como trigo. Te devora, hace lo que quiere contigo. Así que hay que tomar, iglesia, en serio el tema de la santidad. Pienso en dos ejemplos bíblicos muy opuestos que reflejan la diferencia entre poner la coraza de justicia y santidad y no. Una de esas personas es Sansón. Sansón era una persona que lo tenía todo. Tenía fuerza sobrenatural, tenía invulnerabilidad, nadie le podía hacer nada. Pero ¿qué hizo Sansón? Se quitó el chaleco, de antibalas, la coraza de justicia. Empezó a vivir en desobediencia a Dios. Hizo todo lo que Dios le había dicho que no hiciera. ¿Y qué pasó? La coraza la quitó. La protección de Dios y la fuerza de Dios la perdió. Y terminó destruido su vida. Y luego pienso en Daniel. Daniel tenía todo en su contra. Cuando era joven fue secuestrado y llevado en esclavitud a otro país. Y querían lavarle la cabeza y que hiciera cosas que iban en contra de los principios de Dios. Y Daniel se mantuvo firme a sus convicciones, resistió la tentación y permaneció santo. Y Dios le dio una protección y un favor sobrenatural. Daniel duró más tiempo en mejor calidad de vida y con mayor influencia que el emperador, el rey que lo había secuestrado en un principio. Duró ahí en esa posición de mucha influencia durante 3 imperios distintos. Pero él mantuvo cerradas las puertas de la ciudad, el chaleco antibalas bien puesta porque vivió en santidad. Y tú, hijo, hija de Dios, ¿traes chaleco la coraza de justicia? O dices, no pasa nada, aquí no pasa nada, esta cosa que veo, estas cosas de las que hablo, estas cosas que en las cuales participo, con las cosas con las que bromeo, experimento, no pasa nada, hombre. Mira, no pasa nada. No pasa nada hasta que pasa algo. No pasa nada hasta que sí pasa algo. Y el hecho de que no estemos viendo que algo está pasando no significa que algo no está pasando. Ok. Hay que ponernos y mantener puesta la coraza de la justicia. ¿Cómo nos ponemos la coraza de justicia? Número 1, arrepiéntate. Arrepiéntate. Dice 1 Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El primer paso es reconocer tu error, que has desobedecido a Dios, que estás viviendo en desobediencia, y es arrepentirte de eso. Segundo paso, sométete.
sométete. Arrepiéntete primero y luego sométete. Santiago 4:7 dice, así que sométense a Dios, resisten al diablo y él huirá de ustedes. ¿Por qué huirá de ustedes? ¿Porque tú le das miedo? No, porque te estás sometiendo a Dios. Te estás metiendo adentro de la fortaleza que Dios te ha dado para protegerte del enemigo, y ahí no hay nada que él te puede hacer. Mejor se va. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ustedes. Y número 3, después de arrepentirte y someterte a Dios, sé santo. Sé santo. Persigue la santidad. Primero Pedro dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre, hablamos de eso, al que juzga con imparcialidad las obras de cada quien, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Vivan como mis hijas viven ante mí, porque saben que yo soy su papá, y si me desobedecen va a haber consecuencias. No porque yo las odie y las quiero mal, es porque quiero protegerlas de algo mucho peor. Pero sí disciplino a mis hijas. Y dice la palabra, viven en temor reverente, ya que este Padre que tienes, Él juzga a todos. Y Él disciplina a sus hijos, dice la palabra. No lo hace porque es un mal padre, lo hace para proteger a sus hijos. Pero si nosotros sometemos, no habrá necesidad de eso. Si vivimos en santidad, no habrá necesidad de eso. Entonces arrepiéntete, sométete y sé santo. La pregunta no debe ser, ¿es un pecado hacer esto? ¿Puedo hacer esto o es un pecado? Eso no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿esto me hace más santo o no? ¿Esto me hace más santo o no? Y por último, después de arrepentirte, someterte y ser santo, repite los primeros 3 pasos. ¿Por qué? Porque tarde que temprano, en nuestra humanidad, nosotros vamos a desobedecer a Dios. A lo mejor traemos bien puesto el chaleco de antibalas de la Corona de Justicia hoy, pero a lo mejor al rato sales y desobedeces a Dios. Y lo vuelves a abrir, lo cuelgas en el hombro, lo quitas por completo, lo pones en la mochila. Y tenemos que volver a hacerlo otra vez. Arrepiéntete, sométete, sé santo. Pero fíjense lo bueno que es Dios. En Hebreos 4:15 al 16. Si eso eres tú y necesitas hacer esto hoy, dice, ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado? Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitamos. Dios es un padre mucho mejor de lo que nosotros somos padres, que yo soy padre. Pero aun y cuando nuestros hijos nos desobedecen, claro que no está bien y claro que nos podemos molestar y los podemos disciplinar, pero mucho más allá de condenarlos, lo que queremos es que se arrepientan, reconozcan su error y vuelvan a ser obedientes, porque eso es lo único que les va a proteger. Dios es un buen padre y cualquier persona que viene a Él arrepentido, que se someta a Él, reconociendo a Jesús como su Señor, Salvador y su autoridad absoluta, y busca y se compromete a la vida santa, con esa postura Dios recibe y Dios perdona y Dios protege. Así que donde sea que te encuentres el día de hoy, si entraste y ni siquiera sabías algo del chaleco, el chaleco estaba al otro lado del mundo para ti, la coraza no la traías puesta, o quizás eres un creyente que hace tiempo atrás empezaste a ver cosas, hacer cosas, participar en cosas, pensar en cosas que no son santas, y sin darte cuenta te empezaste a descubrir tus órganos más vitales para los ataques del enemigo, y reconoces que necesitas
arrepentirte, someterte y buscar la santidad. O si hoy tú dices, yo tengo el chaleco bien puesto, la coraza bien puesta, ¿no, hombre? Toda esta semana o de los últimos 2 meses yo he estado sometiéndome a Dios, buscando la santidad. En cualquier momento podemos tropezar. Y cuando lo hacemos, necesitamos ir al trono de la gracia, arrepentidos, someternos nuevamente y seguir buscando la santidad. Dios no nos quiere mantener condenados. Él quiere que nos levantemos y quiere protegernos y que confiemos en lo que Jesús hizo por nosotros y que vivamos la vida que Él tiene para nosotros. ¿Tiene sentido todo esto? ¿Creen que podamos hacer esto? Yo quiero invitarlos a que juntos hagamos un compromiso como iglesia de buscar la santidad. Uno, porque Él es Dios y lo merece. Entendamos o no sus reglas, sometamos a Él. Vamos a someternos. Y cuando lo hacemos y vivimos en santidad, traemos puesta la coraza y estamos protegidos del enemigo y nos estamos avanzando en la dirección de los propósitos de Dios para nuestras vidas y para nuestras familias y para nuestra iglesia. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por la coraza de justicia que tú has hecho posible para nosotros cuando confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ese Espíritu Santo que nos empodera para hacer la voluntad, resistir los deseos naturales de la carne y las tentaciones del enemigo y nos permite vivir en santidad. Padre, te pedimos que nos ayudes a perseguir la santidad, a ser santos como tú eres santo. Uno, porque tú lo mereces y nos llamas a eso. Y dos, porque eso nos protege a nosotros y nos protege a nuestra familia y protege a nuestra iglesia para que podamos ir avanzando hacia los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Padre, si hay alguien aquí que nunca se ha puesto la coraza de justicia, que hoy reconoce que es un pecador y que necesita arrepentirse y necesita someterse a ti, que hoy sea el día, Padre, que tú los llames hacia ti, que esa justicia atribuida que solo tú puedes dar, Padre, sea atribuida a ellas por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Y de ahora en adelante pueden vivir con la coraza de justicia, en santidad, con tu ayuda, juntos con toda la iglesia, avanzando hacia la santidad y lo que quieres para nosotros. Todo esto lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Dios los bendiga.